generar un mecanismo para incorporar una serie numérica ascendente, en este caso desde 1 hasta el último registro. Digamos un elemento nuevo que vamos a trabajar con la tabla predeterminada. Algo que no era necesario hacerlo con la otra tabla, pero en este caso sí. Vamos a tener que incorporar algún elemento, como va a aparecer ahí, con una estructura for next, que aunque ya hemos visto la teoría de eso, pero ya vamos a hacer uso de esos recursos. Así como la estructura with en with, que aparece ahí también, que es requerida. Vamos a ver en los requerimientos que nos piden. Vean ustedes que ahí me dice, a partir de la planilla de personal que está en la hoja que se llama planilla, realice lo siguiente: dar formato predeterminado a la tabla de la planilla y ponerle por título RRHH. Esta tabla predeterminada va a tener un nombre. El nombre va a ser RRHH en alusión a recursos humanos, en alusión a recursos humanos. Entonces, esos son otro de los elementos que vamos a incorporar. Son aspectos que nos van a servir para referirnos al objeto. El objeto va a ser una tabla. Esta es una tabla predeterminada. Entonces, esa tabla predeterminada nos va a aparecer ahí como un list object. Y el nombre de esta tabla, su nombre va a ser RRHH. Esos son los aspectos, digamos, de los datos que se les proporcionan o parámetros que ustedes van a tener que utilizar. Por ejemplo, en la tarea número 5 que van a tener disponible posteriormente, todos esos parámetros ustedes los van a trabajar en base a los requerimientos que tengan. Asimismo, van ustedes en las defensas. Si bien la tarea 4 no es sujeta a defensa, pero la 5 sí, igualmente el parcial. Aquí yo les doy a cada uno, a los que van a ser evaluados, los requerimientos. Entre los requerimientos les doy pues, una tabla o datos para ingresar a una tabla y les digo, pónganle tal nombre, denle en formato predeterminado. Estos son elementos que van a diferenciar el trabajo que hace una persona del que hace otra persona. Pueden ser similares las tablas, pero van a haber diferencias. Por ejemplo, puede ser que las diferencias estén marcadas en los títulos de columna, en la posición de la tabla. Son aspectos, ¿no?, que a veces yo utilizo para generar esas diferencias entre una clave y otra, digamos, si le queremos llamar clave, o entre lo que un estudiante tiene y otro. Y puede ser del mismo grupo, pero al final tener parámetros distintos. Ok, entonces vamos a generar la tabla predeterminada. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Tengo que estar dentro de ella e insertar un formato predeterminado. Vámonos a la planilla. Nos posicionamos en cualquier lugar dentro de ella y nos vamos a insertar. Vamos allá arriba a insertar tabla. Si yo le doy clic, vean ustedes qué está pasando. Me está agarrando una fila que no me interesa. ¿Cuál es la fila que me está agarrando? Que no nos interesa. La primera, ¿verdad? Porque la primera aparece ahí como planilla de personal de la empresa X y Z. Esa no me interesa, pero yo la puedo dejar por fuera manipulando acá, miren, porque acá me está definiendo todo el rango de celdas que va desde la celda B1, que va acá a la fila 1 por supuesto, hasta la H22, columna H, y en la fila 22 está el último registro. Acá lo que tengo que cambiar es este 1 por 2. Este 1 que está acá le tengo que poner 2. Entonces le doy clic allá adentro, acá, y en vez de 1 borro el 1 y le pongo el 2. Y eso me asegura que esté leyendo la tabla desde la fila 2 hasta la fila 22, columna B hasta la columna H. ¿Ok? Ese es el único cambio. Entonces dámosle a aceptar. ¿Tiene encabezado? Sí, tiene encabezado y me interesa. Entonces démosle a aceptar y ahí está. Mi tablita ya con formato predeterminado. ¿Ya? Ahí está. Le voy a quitar los botones de filtro. No me interesa, le quito los botones de filtro. Ahí se los quité. Y ya tengo mi tabla con formato predeterminado. Pero me dice que le ponga por nombre RRHH. Vámonos acá arriba. Siempre estoy dentro de la tabla y vean acá aparece el nombre. El nombre de la tabla me dice, por default, Excel está poniendo tabla 1.
Sí, todas las tablas siempre las va poniendo en orden correlativo. Si yo tengo más de una tabla, pues tabla 1, tabla 2, etc. Pero ahí le vamos a cambiar a RRHH. Entonces acá, en vez de tabla 1, le vamos a poner RRHH, haciendo alusión a recursos humanos. Entonces quiere decir, ahí está, miren, mi tabla se llama RRHH. Entonces ya tengo mi tabla con el formato predeterminado, ya tiene su nombre. Ahora vamos a trabajar los ordenamientos que nos pide. Vámonos a los requerimientos y vean, el primero que me dice es ordenamiento de los datos por apellido, ordenados alfabéticamente de la A a la Z. Para eso hay un código que me lo está sugiriendo, que es el que vamos a utilizar, que está acá. Todo lo voy a explicar rápidamente, pero después lo vamos a trabajar. Vean, primero me dice que vamos a declarar un par de variables. La primera variable que vamos a declarar va a ser una variable de tipo listObject. Allá arriba me está diciendo. Vamos a declarar la variable, le vamos a poner nombre, el nombre que nosotros querramos. En un examen, en una evaluación, yo les puedo decir, por favor, póngale un nombre determinado. ¿Ya? A lo que sí no les voy a decir es el tipo de objeto que ustedes van a, o sea, qué tipo de variable, ¿verdad? Pero obviamente ustedes sabrán, ¿verdad? O deberán saber. Además de que, por ejemplo, recuerden que en las evaluaciones, o yo les proveo a ustedes, digamos, el código genérico, yo se lo puedo proveer, o incluso les puedo permitir que puedan copiarlo de macros similares de las prácticas que estamos haciendo. Pero obviamente tendrán ustedes que conocer cómo es que la macro funciona, cómo es el código, la estructura, y manipularlo convenientemente para hacer las modificaciones o cambios que sean necesarios. Entonces, yo sé que de aquí no van a salir expertos programadores, algunos tal vez, ¿verdad?, que tengan un poquito más de conocimientos avanzados, pero por lo menos que sepan hacer estas cosas básicas, y a la hora de que tengan necesidad de hacerlo allá afuera, en una empresa o en mi propia empresa, en mi propio negocio. Tuve un alumno el año pasado, que fue, que estaba trabajando, pero después me di cuenta que realmente era de la familia, el negocio, era de un agroservicio. Un agroservicio. Y me contó, al principio pensé que era empleado de ahí, pero después me di cuenta que no, que prácticamente era el dueño, pues, porque la familia, los papás eran el dueño. Y todo lo que estaba aprendiendo me lo estoy aplicando ahí en la empresa. Y estoy usando los recursos que nos han enseñado para poder facilitar las cosas con macros. Ay, qué bien, ¿verdad? Porque le encuentro un sentido práctico. Claro, son empresas quizás familiares que no es que van a invertir en un software bien sofisticado. Pero lo básico es Excel. Ya con Excel se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer todas estas cosas que estamos aprendiendo y muchas más. Bueno, entonces vamos a declarar la variable, le vamos a poner nombre para referirnos a toda la tabla de tipo listObject. Y vamos a declarar una variable contador. ¿Para qué nos va a servir la variable contador? La variable contador va a ser de tipo entero para generar esta serie numérica. Miren, permítanme un trago de agua. Para eso, para generar esta serie numérica, como estos son valores enteros, vamos a darnos cuenta que a través de una variable que vaya a ir cambiando su valor, primero va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3, hasta el último registro de la tabla, y le va a poner precisamente el valor de la variable en cada celda acá. Pero eso lo vamos a hacer con una estructura for next, como aparece ahí, ya la vamos a ver. Le vamos a declarar dos variables, una del tipo objeto para referirnos a la tabla, y la otra de tipo entero para el contador que vamos a utilizar. Luego vamos a hacer con la instrucción set que nuestra variable, que es la tabla en sí, le vamos a asignar dicha tabla. Con la instrucción worksheets, el nombre de la hoja para referirnos a dónde está la tabla. Podríamos probar, y ustedes lo pueden hacer, qué pasa si me voy directamente
a tratar de asignarle la variable de un solo la tabla con su nombre. Bueno, podríamos probar y así se va aprendiendo, ¿no? Si me permite hacerlo, pero podría ser que de repente no encuentre la tabla si no tuviese la hoja activa, la hoja donde está la tabla. Entonces, para asegurarnos que va a encontrar la tabla en la hoja donde está dicha tabla, que sería la hoja planilla, entonces se hace uso de este recurso de la estructura worksheets, nombre de la hoja donde está la tabla, y después con la instrucción list objects hacemos referencia a la tabla en sí con su nombre que lo hemos definido como RRHH. Luego, esta línea que está acá es una línea que nos va a ayudar a limpiar cualquier ordenamiento previo que tenga la tabla. Esta es una de las características con tablas predeterminadas, que no ocurría con la otra tabla que no tiene formato predeterminado. Es decir, muchas veces podríamos tener ciertos ordenamientos de datos que de repente me pueden generar una incidencia en un siguiente ordenamiento. Es decir, no ordenar los datos tal como yo los necesito, como los quiero. Para asegurarnos de que va a eliminar o limpiar cualquier ordenamiento previo, para hacer ese nuevo ordenamiento, vamos a hacer uso de este recurso. Nos vamos a referir a la tabla por su variable con la instrucción .sortFields para hacer un ordenamiento, pero vean, con la instrucción clear limpiamos cualquier ordenamiento previo. Y acá me dice instrucción para eliminar cualquier ordenamiento previo. Luego acá ya viene la estructura para hacer el ordenamiento como tal, en base a un criterio. Este que está acá, lo estoy marcando con el mouse. Acá estas dos líneas. Con la instrucción sort ordenamos los datos de la tabla que nos interesa. Entonces hacemos uso del recurso nombre de la variable, que es la tabla en este caso, .sort.sortFields.add, vamos a agregar un primer criterio de ordenamiento y ahí usamos el recurso key. Allá en la tabla no predeterminada poníamos key 1, ¿verdad? Y si hacíamos 2, key 2 y así sucesivamente. En este caso no. Key, el nombre de la variable, que sería en este caso la tabla misma, nombre de la tabla, .listColumns. Ok, .listColumns, ok. Si vamos a hacer un ordenamiento, ¿cuál es el criterio? Con la instrucción listColumns vamos a referir a una columna específica. Por ejemplo, apellido, ¿ok? Vamos a la columna apellido, entonces listColumns, nombre del campo. Cuando decimos nombre del campo es el título que aparece como encabezado de dicha columna. En este caso será apellido. Si fuera por puesto de trabajo, puesto. Si fuera por salario base, salario base. Teniendo cuidado de que coincida el nombre del campo con el dato que vamos a poner nosotros allí, entre paréntesis, lo que aparece en rojo. Para eso, pues, ¿cómo aseguro? Lo que puedo hacer es ir a copiar el texto que aparece allí y lo pego, para evitar el riesgo de que me equivoque con algún dígito, con algún carácter. Entonces, eso nos va a ayudar para asegurarnos que estamos trabajando correctamente. Igualmente, pues, como en este caso ya está de manera general, disculpar, me está molestando mucho la garganta, ya el hecho de estar forzando la voz, echarme un dulcito. Me hace falta quizá un té. Ustedes ya probaron el té de tequila. Tequila. El té de tequila, dicen que es bueno. Un tequilazo. Ah, el tequila. Ah. Sí, pero dicen que sí, se toma un truquito, así. Un poquito de té para. Será cierto, a ver. Tequila quiere. Bueno, entonces los demás son parámetros que el código nos indica. Por ejemplo, el punto range, coma, el guión bajo es un salto de línea. El guión bajo es un salto de línea para no dejar, digamos, la línea muy extendida. Entonces, podemos hacer esos saltos de línea con el guión bajo. De ahí sorton.xl sortonValue son parámetros que los tengo que trabajar. ¿Verdad?
Después, acá sí interesa el tipo de ordenamiento que vamos a hacer, si es ascendente o descendente, dependiendo del criterio que estoy empleando. Pues, si es apellido, de la A a la Z sería ascendente. Data 8.xl son normal. Hasta ahí hacemos el ordenamiento, pero todavía no está aplicado. En este caso va a ser necesario recurrir al procedimiento apply para aplicar dicho ordenamiento. Y para comenzar a introducirnos a lo que es la estructura with and with. ¿Qué es la estructura with and with? Que lo vamos a ver más adelante. Es una estructura que me permite con un objeto cualquiera. Acá tengo el objeto. Con ese objeto voy a hacer varias cosas. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer un procedimiento 1, un procedimiento 2, o aplicar un método, ¿verdad? Un procedimiento 3, etcétera, todos los que sean necesarios, hasta el último. Y cuando ya termino, simplemente end with. Entonces lo que hace es como volverme el código más eficiente, porque me refiero al objeto una sola vez y sobre ese objeto voy a hacer todas las cosas. En lugar de referirme al objeto para hacer esto, otra vez al objeto para hacer esto, otra vez al objeto para hacer esto, una sola vez. En este caso son dos procedimientos. Primero, con el nombre de la variable, que sería la tabla, por supuesto, punto sort, y aquí vendría un punto x o y, o header, aquí está mal escrito esta palabra, header x o y. Podría hacer todo esto en la línea y después otra vez repetir todo esto para la siguiente, ya aplicar el ordenamiento que hemos hecho allá arriba. Entonces lo abreviamos de esta manera. Primero, que tiene encabezado la tabla. Segundo, aplico el criterio de ordenamiento. Luego aparece una estructura for next. La estructura for next lo que nos va a hacer es acá for, definimos una variable. Esa variable tiene que ser una variable de tipo entero. Por ejemplo, le podemos poner f, haciendo referencia a fila. For f igual desde 1, porque el primer registro es 1, 2, hasta, no le puedo decir manualmente hasta 20. Claro, si yo tengo una planilla personal que no se altera, lo podría hacer, ¿verdad? Porque son 20 empleados. Pero ¿qué pasa cuando un empleado renuncia o un empleado despedido o contrata urgente? La planilla puede estar cambiando, puede estar variando. Entonces vamos a hacer uso de un recurso para que automáticamente Excel detecte o determine, o VBA en este caso, cuántos registros tiene la tabla. Y para ello vamos a hacer uso de este recurso. For, el nombre de la variable contador, en este caso f, le estoy poniendo yo allá, desde 1 hasta el nombre de la variable, que sería la tabla, porque es el objeto que vamos a trabajar, .listrows.com. Esta instrucción, .listrows.com, lo que hace es contarme cuántas filas o cuántos registros tiene la tabla. Cuenta todas las filas hasta que determina, son 20 filas. Hoy son 20, mañana son 21, pasado son 22. Entonces, dependiendo de cuántas filas sean, así me da ese resultado. Es decir, acá realmente lo que está determinando es cuántas filas tiene esa tabla o cuántos registros. Luego, el nombre de la variable, obviamente tabla. ¿Por qué? Porque sobre ella voy a hacer un trabajo. ¿Qué trabajo voy a hacer? Voy a hacer el trabajo de databodyrange.cells. Lo que está haciendo es ubicándose en una posición determinada que será en la primera fila. Que vean allá la estructura cells. Recuerden que la estructura cells hace referencia a un índice de fila y un índice de columna.
El primero es el índice de fila. ¿Ok? ¿Quién va a ser las veces del índice de fila? El valor de la variable contador. El nombre de la variable contador. ¿Y quién hace las veces del segundo término, que sería acá? El índice de columna. Estos índices son, independientemente de la posición de la tabla, el índice de fila para el primer registro va a ser, o para la primera columna, o para, bueno, si es fila, para el primer registro siempre va a ser 1. El siguiente 2, el siguiente 3. Igualmente, con las columnas, la primera columna, independientemente de la posición que tenga la tabla en la hoja de Excel, siempre va a ser 1. El siguiente sería la columna 2, la columna 3. Por lo tanto, lo que ahí va a hacer es, en esta posición que está en, sería Sales, ¿cuánto vale el contador en el primer momento? Vale F, que es 1,1, y F vale 1. Acá vale 1. Porque recuerden que comienza el conteo desde 1. ¿Ok? En esta posición, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, le va a poner el valor de la variable contador. Va a ser igual a 1. O sea, el punto value es igual a 1. Entonces, aquí me pone el valor de 1. Luego se incrementa en 1. Next F. En este caso estoy usando F, ¿no? Next, el nombre de la variable contador, se incrementa en 1. Si yo no le digo lo contrario, por ejemplo, acá podría yo agregarle, si no quiero incrementos de 1 en 1, sino que quiero incrementos de 2 en 2, de 3 en 3, con el término step. Step, que hace referencia a paso. Step igual 1, no es necesario ponerlo. Entiende por default Excel que son incrementos de 1 en 1. Pero si usara step 2, entonces el siguiente valdría 3, el siguiente 5 y así sucesivamente. En este caso, pues, después ya no vale 1, vale 2. Cuando vale 2, va a venirse a ubicar a esta posición. Está en la Cells F. ¿Cuánto vale F? Vale 2,1. Punto value va a ser igual a 2. Y lo pone acá. Y así sucesivamente hasta que llegue al último. Cuando vale 20, va a estar Cells 20,1. Punto value es igual a 20 y lo pone acá. Luego se incrementa en 1, vale 21. Pero la estructura forma funciona desde 1 hasta el último registro. Como ya no, ya superé, vean, el último valor se sale de la estructura Fornex. ¿Se comprende? ¿Tienen más o menos ya la idea, la noción de lo que hace la estructura Fornex? ¿O más o menos? Más o menos. Lo vamos a hacer paso a paso para que vean cuando ejecutemos esa pequeña. Voy a hacerlo en una macro aparte, para que cuando hagamos uso de ese recurso lo llamemos desde la macro de ordenamiento. Vamos a hacer el ordenamiento sin hacer uso de la estructura Fornex. Y van a ver qué pasa con esta columna. Después vamos a incorporar el elemento de ordenamiento y van a ver cómo lo va a ordenar. ¿Ok? Y ahí terminaría lo que es las líneas de código requeridas para esta macro. ¿Ok? Vámonos a VBA. Quienes quieran ir a la palmilla lo pueden ir haciendo. Solo que un consejo. Hay que tener mucho cuidado. Ya lo vimos en la práctica anterior. Con el hecho de que cuando hay dos puntos no pueden ir pegados a el último carácter de la instrucción que está a la par. Cuando a veces uno se come algún carácter, ¿verdad? Y eso ya genera un error en el código. No funciona, no corre. A veces son porque hemos omitido caracteres, o porque hemos puesto caracteres de más, o porque los hemos escrito mal. O también porque he dejado pegados caracteres que no deben de estar pegados. Deben haber espacio. Aunque aparentemente después Excel lo compacta, sí lo compacta, ¿verdad? Bueno, en este caso VBA lo compacta, pero no significa que no lo haya escrito bien. El otro error que se puede dar es cuando hago uso de un recurso, lo llamo por un nombre que no corresponde al nombre que le he dado.
me equivoco, no le puse el nombre, o allá le puse el nombre, pero acá no le estoy cambiando. Son cosas que pueden pasar. Bueno, entonces, vámonos a VBA. Vamos a generar todo este código que está acá. Vamos a declarar las variables en el ámbito de módulo. Ok. Voy a abrir la pantalla de VBA. Ok, acá tengo ya, voy a abrir un módulo nuevo. Vamos a insertar un módulo. El módulo 1, aquí está, bien, yo tengo habilitada la option explicit que me obliga a declarar todas mis variables. Vamos a declarar la primera variable. Hola. ¿Cómo se puede esa opción? El option explicit. Ok, si no está habilitado lo puedo poner manualmente o antes de insertar los módulos en herramientas, en opciones, se les habilita esta ventana y acá dice, miren, requerir declaración de variables, tiene que estar este chequecito habilitado. Ok. ¿Dónde están las opciones, Se van a herramientas, opciones. Ajá, y ahí van a encontrar la tablita para que le dé el chequecito, ¿verdad? El hecho de que las variables deben ser declaradas. Ok, vamos a declarar la primera variable. Team. ¿Qué nombre le voy a poner a la tabla? Pero como objeto. Es decir, esta tabla predeterminada. Le voy a poner, como es una planilla de personal, le puedo poner, si quiero le puedo poner planilla. Aunque podría entrar en conflicto con el nombre de la hoja. Mejor evito el nombre planilla, porque así se llama la hoja. Le vamos a poner, vamos a ver, plan, solo plan. Solo plan. Es decir, ¿cómo le vamos a poner a la hoja, el objeto hoja? Acá, vamos a ver, este nombre es diferente, porque este es el nombre que tiene la tabla, no en VBA, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer uso de ese recurso. Pero el objeto declarado, también, plan as list object, ¿ok? Vamos a declarar esa variable de tipo objeto, ¿ok? Entonces, in plan as list object. Aquí está, miren, list object. In plan as list object. Coma. Y vamos a poner nuestra variable contador. Nuestra variable contador. Hola. ¿Le podía dar más un? ¿Eh? Un poquito más. Mucho. Ahí está. Gracias. Ok. Bueno, ok, vamos a también nuestra variable contador, le voy a llamar f. Y f as integer, que es un valor entero. Es decir, a menos que tenga una planilla de cientos de miles de empleados, ¿verdad? Que nunca se va a dar. No necesito una variable de tipo long. Yo recibo una variable de tipo entero. ¿Ok? Entonces, ahí está, nuestras dos variables declaradas. Vamos a crear nuestra primera macro para ordenar por apellido. Le voy a poner apellido de la A a la Z, así, apellido AZ. Abro y cierro paréntesis, ok. Ahí está, vamos a comenzar a generar nuestros códigos que están sugeridos. Si me voy a ver el código en mi hoja de Excel, acá, vean, el siguiente paso es hacer que la variable sea igual a, bueno, el nombre de la tabla específica, ¿no? Que tiene un nombre determinado. Para eso hay que indicarle dónde está la tabla. Está en la hoja que se llama planilla. Entonces decimos acá en VBA set plan, porque así se llama el objeto, no plan, igual, hacemos que el objeto plan, que es una tabla predeterminada, sea igual a worksheets, ok,
Ok, acá voy a definir en qué hoja está la tabla. En la hoja que se llama planilla. Planilla. Punto. Ahora vamos a hacer referencia a, vean, a list objects y el nombre que tiene esa tabla dentro de esta hoja. ¿Ok? Entonces, list objects, abro paréntesis, abro comillas. ¿Y qué nombre tiene? RRHH. RRHH. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ok, ahí está. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que nuestro objeto plan, que es una tabla predeterminada, ya se guarde o se almacene dicha tabla en ese objeto. ¿Sí? ¿Ok? Siguiente paso. Vamos a ver qué nos recomienda acá. Después nos dice que hagamos una limpieza de cualquier ordenamiento previo. Con ese, voy a copiar el código, vean de acá. Le voy a dar acá doble clic para copiar todo este texto y después lo voy a ir a modificar allá. Vean. Control C. Control C. Me voy a VBA, lo pego acá. Control V. Control V y solo le modifico el nombre de la variable, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la variable? ¿Qué objeto estoy trabajando? La tabla que se llama plan, así le pusimos, plan. Entonces, ¿qué es lo que hace esta línea? Acá le puedo ir poniendo, fíjense, los comentarios. Por ejemplo, le voy a poner acá al inicio un comentario. Tenemos esta macro ordena la planilla por apellido de la A a la Z. ¿Ok? Acá, por ejemplo, esta línea de código que está aquí abajo, lo que hace es un ordenamiento. Vamos a ir separando para darle una mejor presentación. Perdón, esta es lo que hace es limpiar cualquier criterio previo de ordenamiento. Le voy a poner ese comentario, ¿verdad? Este código limpia cualquier ordenamiento previo. ¿Okay? Es nada más una orientación para el programador, ¿verdad? O para la persona que va a trabajar a la macro. ¿Ok? Entonces ahí hacemos ese ordenamiento previo. Vamos a ver qué más. Miren, acá ya entramos a lo que es el ordenamiento como tal. Ok, voy a copiar todo este código. Vean, le voy a dar doble clic acá a esta celda. Le voy a dar doble clic y voy a seleccionar todo el texto. Después solo le voy a ir a cambiar. Acá pega al final un salto de línea. Control C. Lo pego. Control C. Y me voy a ir a trabajarlo acá. Control V. Control V. Ahí lo pegué. Obviamente hay que hacer el trabajo de carpintería. Ok, vamos a ver. Nombre de la variable, me dice. El nombre de la variable es plan. Voy a borrar acá todo esto, el nombre de la variable, porque la variable se llama plan. Plan.sort.sortfields.add. Vean que hay un espacio. Key de llave. Me dice nombre de la variable, siempre es la tabla. Vean que se llama plan. Voy a borrar acá el nombre de la variable antes del punto y escribo plan. Igual plan.listColumns. Ok, listColumns, nombre del campo. ¿Cuál es el campo de ordenamiento? Es apellido. Entonces ahí tengo que poner tal cual. En mi Excel, allá dice planilla, apellido. Entonces acá voy a cambiar, dice nombre del campo. ¿Ya? Con seguridad tengo que ponerlo tal cual, apellido. Porque así lo va a encontrar ese campo. Punto range, coma, salto de línea. Ese guión bajo es un salto de línea. Si en algún caso, digamos, por ejemplo, con apellidos no llevar a la inicial mayúscula y no la ponemos allí, no funciona. No te va a funcionar a menos que tenga habilitada la discriminación, que es otro código para que discrimine, o sea,
entre, o que no discrimine mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Entonces, mi consejo es que vayan y lo copien. Es decir, si tengo dudas, me voy acá a mi planilla y de acá lo voy a copiar. Hago esto, control C, lo copio y lo voy a pegar allá, para estar seguro. ¿Ok? Ok, vamos con la siguiente. Aquí pegamos un salto de línea. Vamos a la siguiente. La siguiente línea, que es esta. Miren. Nuevamente acá le voy a dar doble clic para poder ingresar a todo lo que es el código. Vean, aquí, jóvenes, hay que tener cuidado. Control C, ya voy a explicar los errores que se pueden dar. Me voy a pegar todo esto acá. Después de este salto de... no, estoy dentro acá, tengo que salirme de acá. Enter. Y lo voy a pegar acá. Control V. Ok. Vean, acá es donde a veces se cometen los errores, pero son errores involuntarios. Por ejemplo, sort on. Este 2 puntos se supone que ya está despegado de acá. Igual XL. Después de los 2 puntos va el signo igual. XL sort on values, coma. Order 2 puntos igual XL descending, me dice. Sería descendiente, ¿verdad? De la Z a la A. No, tiene que ser ascendente. De la A a la Z. Entonces acá le voy a cambiar. En vez de descending, ascendente, coma, data option, 2 puntos, igual XL sort normal. Vean que realmente los códigos estén bien escritos. Después de los 2 puntos siempre tiene que haber un igual. Después de los 2 puntos siempre tiene que haber un igual. Después de los 2 puntos tiene que haber un igual. Si no me parece igual, me va a dar error el código y me va a saltar el rojo cuando yo siga avanzando o cuando ejecute la macro. Ok, entonces este código que hace acá es el ordenamiento. Le voy a poner el comentario. Este código realiza el ordenamiento en base al criterio indicado. Ok, ahí le puse un comentario para saber que en esas 2 líneas realmente es una sola línea. Realmente es una sola línea, pero se incorpora el salto de línea para que no me quede tan largo, ¿verdad? El código en una sola línea. Por eso es que lleva el salto de línea para continuar la instrucción. Ok, ¿qué más? Vamos a ver qué más me dice el código. Miren, vamos a terminar con la estructura with and with antes del for next. Ok, vean, me dice que realice con la estructura with con el punto header igual XLYes. Le digo que la tabla tiene encabezados y que lo aplique. Ok, les decimos with acá, with, ¿con qué? Con el objeto que se llama plan, con el objeto que se llama plan, el nombre de la variable, punto sort, ¿ok? Punto sort, enter. Ahora, por cuestión de presentación, a veces se recomienda dejar un tab o 2 tabs, dependiendo pues para que se vea toda la estructura with and with. Yo dejo un tab acá, punto sort, y vean, primero es header, o sea, punto header. Ahí dice header, pero no es así, es punto header, aquí está. Igual XLYes, ok, selecciono XLYes. El siguiente sería punto apply. Vean, aquí está el apply para aplicar. Ok, esta estructura with and with al final termina realizando el ordenamiento. Si yo omito esto, el ordenamiento no se va a realizar. O sea, el apply es para ejecutar el ordenamiento. ¿Puedo poner un comentario acá? La estructura with and with realiza el ordenamiento como tal. ¿Okay? La estructura with and with realiza el ordenamiento como tal.
Y ahí está mi estructura width and width. Ok. Y ahí terminaría la macro. Con el end. Me falta el end width. No lo he puesto acá, tengo que ponerlo. End width. Ok, yo les dije que iba a diseñar la macro sin la estructura for. Sin la estructura for next. Vamos a ver cómo se ejecuta. Veamos. Vamos a incorporar allá nuestro botón de control de formulario. Ahí está toda la macro. Vámonos al Excel, vámonos a la planilla y vamos a incorporar el botón de control de formulario. Vamos a insertarlo. Vamos a insertar nuestro botón de control de formulario. Le vamos a asociar la macro que acabamos de crear, que es apellido de la A a la Z. Aceptar. Y acá le vamos a poner apellido de la, bueno, así, apellido de la A la Z. ¿Ok? Ahí ordenamos por apellido de la A a la Z. Ejecutemos la macro. Vean, ahorita los apellidos no están ordenados de manera alfabética. Ejecutémoslo. Démosle clic al botón. Ahí se ejecutó. Vean como el parpadeo que hizo, ¿verdad? Ok, entonces observemos los apellidos. Miren, Alas, Benavides, Bozo, Brito. Todo está ordenado alfabéticamente. Miren, hasta el último que es zumbado. Pero vean la columna primera del numeral. Está desordenada. ¿Sí? ¿Hizo o no hizo el ordenamiento? Sí lo hizo. El del criterio de apellido lo hizo. Toda la tabla la ordenó. Pero en la columna numeral, ¿qué pasó? Se desordenó. Se desordenó y vamos a hacer ese ordenamiento, pero no lo voy a manejar como un ordenamiento como tal. Se podría trabajar como un ordenamiento, pero para hacer uso de la estructura for next, vamos a trabajar con la estructura for next. Con la estructura for next. Es la más fácil. Lo pueden hacer, es que para que vean que también se puede hacer por una estructura for next, pero también lo pueden hacer como un segundo criterio de ordenamiento. Que la columna numeral se los ordene siempre de manera ascendente. También se puede hacer así. ¿Qué pasó? Te falta el signo igual después de los dos puntos. Aquí te falta un igual. Si no lo tenía, tú lo tienes que agregar. Pero yo les dije ahí, de aquí hay que agregar los signos iguales. ¿Qué? Igual, ¿no tenés el signo igual? Pero vean, aquí igual. Ahí sí está bien. Aquí va.